los académicos, los juristas, impidan que se viole la Constitución mexicana. Yo les voy a hablar en términos del derecho. Artículo primero de la Constitución, a partir de las reformas del año 2011 que introducen toda la narrativa de derechos humanos en la Constitución. Se cambia la Constitución y cuando antes decía todo individuo será sujeto o gozará de las garantías que otorga esta Constitución, hoy dice toda persona. Ya no somos individuos, somos persona. Es un concepto superior. En la terminología internacional del derecho, una persona es sujeto de derechos y obligaciones inalienables, sus derechos, intransferibles, inextinguibles. El derecho no se extingue ni por factores de edad, ni por factores de sexo, de preferencias, de condición socioeconómica, demográfica, étnica, etc. Bajo esta perspectiva, está garantizado el derecho a la vida por el simple circunstancia de que se menciona la palabra persona en el artículo primero de la Constitución. Ustedes han de saber que México ha firmado instrumentos internacionales, los tratados, algunos vinculantes y otros no son vinculantes, son lo que los abogados constitucionalistas llamamos soft law, recomendaciones. Pero lo que es hard law, lo que son tratados vinculantes, ratificados por el gobierno mexicano, por el Senado, se convierten en ley suprema de la Unión. Artículo 133 de la Constitución. Por lo tanto, el documento conocido como Pacto de San José o Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, en su artículo 4 inequívocamente dice que se garantizará como un derecho humano irrenunciable, inalienable, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Artículo 4, Pacto de San José. Pueden buscarlo en internet. Esa es ley que compromete y obliga, porque es un tratado internacional vinculante aprobado por el Senado mexicano ya hace mucho tiempo. Por lo tanto, no podemos transgredir el marco jurídico internacional, porque ser humano es el producto, ahora nos dice la ciencia, ya se completó el mapa del genoma humano, a partir de una célula masculina y una célula femenina, llamado gametos. 23 cromosomas de un lado y 23 constituyen en la fusión del cigoto un ser individual, único e independiente, con una carga genética absolutamente diferente al de la madre o la del padre. Es decir, hay la individualidad irrepetible. Ahí está, y eso lo dice la ciencia. Por algo le dieron el premio Nobel a Watson y a Crick, los que descubrieron el ADN y la estructura helicoidal del ácido nucleico. Entonces, les estoy hablando de ciencia, les estoy hablando de tratados y les estoy hablando de derecho. Eso como corolario de entrada y dispuesto a las preguntas de ustedes. ¿Qué es lo que piden? ¿Que se desechen las iniciativas para aprobar el aborto? Yo lo que creo es que, primero, los ciudadanos tienen que estar bien informados. Está garantizado el derecho a la vida y México es una cultura de vida, no una cultura de muerte. Hoy que escuchamos lo que pasó en Coatzacoalcos, que vemos descabezados nuevamente, que vemos el país bañado en sangre, no podemos contribuir al baño de sangre desde las clínicas abortivas, porque ahí entran 2 personas y una sale muerta, siempre. Lo que sí podemos hacer es avanzar en la educación, en las medidas de prevención. ¿Cómo es posible que hoy, con tanto avance científico, tecnología, información, no abundemos primero en los aspectos preventivos? ¿Dónde están las políticas preventivas de este país? Nos vamos a las causas drásticas que siempre significan mutilación. Y si nosotros, que exigimos que los derechos humanos sean vivos en todo el mundo, permitimos que sea la imposición del fuerte contra el débil, imagínense lo que estamos generando como antecedente, porque el aborto es la intervención violenta del fuerte sobre el indefenso, siempre. Es una intervención violenta, agresiva, que termina con la extinción de una vida humana. Podemos disfrazarlo de cualquier cosa, podrá cambiarse el sentido del lenguaje, podremos crear neologismos
Y les hablo del neologismo que se utiliza en la terminología ahora, que habla de interrupción del embarazo. No existe la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque si en esta rueda de prensa yo me levanto y voy al baño, interrumpo la rueda de prensa porque voy al baño y luego regreso y la reanudamos, ¿no? Si yo la interrumpo y me voy y no regreso, se terminó. Lo mismo pasa con la vida humana, no la puedo interrumpir porque ya no la puedo reanudar. Desde ahí nos engañamos. Pero hemos comprado una historia y una versión que nos transculturiza. No va con nuestra identidad de mexicanos. La identidad de mexicano es de familia. Es una identidad materna. Todos tenemos una madre. A lo mejor no conocemos en algunos casos al padre, pero a la madre sí. Y el Día de la Madre es más importante en México que todas las demás fiestas nacionales. Entonces tenemos que entender que si algo viene de fuera a transculturizar nuestra identidad, también tenemos que detectarlo, porque hay lenguaje disfrazado. El Estado puede perfectamente hacer caso de estas recomendaciones y crear un nuevo sistema de adopción ágil, porque toda persona tiene derecho a tener padres. Y les voy a citar otros 2 tratados de los que México está obligado. Por eso les digo, diputados, lean, prepárense, no sean ignorantes. Por eso les digo, diputados, asuman la consecuencia de los actos. Por eso les digo a los diputados de San Luis, diputados, van a vivir aquí, van a tener que rendir cuentas a la ciudadanía. Y la ciudadanía no se va a olvidar de sus nombres y de sus actos. Van a seguir aquí. Opten por la vida, porque es optar por la Constitución. Opten por el derecho, porque es optar por la razón expresada en la norma positiva. Opten por la doctrina internacional a favor de la vida. Opten por la ciencia y por el conocimiento científico. Opten por los descubrimientos genéticos y opten por la ontología. Opten por eso. Entonces, yo lo que les digo es que hay un tratado también de los derechos de niños y niñas, y al estatuir ese tratado obligatorio, la palabra persona, nos vamos al concepto de persona, que es superior al de individuo. Persona, como les decía, ya es única e irrepetible, con una carga genética diferente a la de sus progenitores. Cada uno de nosotros nos parecemos a nuestros padres, pero no somos nuestros padres. Tenemos algo del papá o algo de la mamá, o a lo mejor creemos, si nos vemos al espejo, que muy poco, pero genéticamente hay la transmisión de material genético de un lado y de otro. ¿Queda claro? ¿Qué alternativas estamos planteando? Sí, ¿qué van a hacer? Lo que estamos planteando es que hay un movimiento de concientización de lo que es el derecho, de lo que es la Constitución, de lo que son los tratados, de lo que es el sentido común y lo que es la ciencia, aportando factores de conocimiento para que podamos deliberar y tomar razonamientos, no en criterios ideológicos, no en criterios de transculturización, no en criterios de fuera, no en criterios partidistas, no en criterios de agendas privadas, sino en criterios de datos, de ciencia, de evidencia, de contraste. Eso es lo único. ¿Qué hacer, Es por lo único. ejemplo, con las jóvenes que son violadas con este tema, que argumentan ellas para... El Estado tiene la obligación de atacar el delito y sus causas. Un delito perverso y salvaje como es una violación, lo primero que precisa es una actuación del Estado. Inmediatamente, ¿dónde están los violadores? No se trata de más sanciones, se trata de perseguirlos y denunciarlos. Se trata de que yo desconozco si hay políticas integrales para atender las causas que originan la violación. Pero les voy a dar un pequeño dato de otras sociedades donde se ha estudiado el fenómeno. En algunos países europeos se ha llegado a la conclusión, por ejemplo en España, que detrás de un agresor sexual está una adicción a la pornografía. ¿Han visto ustedes una campaña en contra de la pornografía? ¿O hemos visto acciones del Estado para combatir la adicción a la pornografía, que cada vez es más agresiva y más violenta? Y cuando alguien empieza por lo suave y termina por lo duro, se trastorna su mente.
se confunde la razón, se obnubila la percepción de la realidad. Ahí hay un antecedente. Todos los estudios criminológicos apuntan a que un agresor sexual de cualquier tipo, atrás de él hay un adicto. Ese es un botón de muestra nada más. Es un dato. Nosotros en México no podemos seguir yéndonos a lo superficial. Tenemos que irnos a las causas. Si no, no va a cambiar el país. A políticas integrales, si no, no va a cambiar la realidad. La prohibición del aborto no podría generar más muertes de mujeres, es uno de los argumentos que se han manifestado, que se haga de manera clandestina y esto provoque pues, más problemas a la salud en el tema de las mujeres. Ese es un argumento que se escucha mucho, pero es un flaco argumento, porque en países donde se legalizó no disminuyó la mortalidad materna, al contrario aumentó. En algunos estados de la Unión Americana en donde esto ocurrió hay estadísticas perfectamente buscables